estructura de principios debe entenderse que es un mandato de optimización que se cumple en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible, como lo dice Robert Alexy en su teoría de los derechos fundamentales, y lo ha dicho en innumerables ocasiones la Corte Constitucional colombiana, y considero que la señora juez aplicó acertadamente el test de razonabilidad. El otro argumento que invoco para oponerme a la nulidad es la herramienta de la llamada instrumentalidad de las formas. La instrumentalidad de las formas es una herramienta que viene desde hace 40 años o más en la jurisprudencia, o se introdujo por primera vez en Colombia en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Creo que fue una jurisprudencia de la sala penal o la sala civil, no recuerdo exactamente, pero hace muchos años, muchas décadas, la Corte Suprema introdujo este principio de la instrumentalidad de las formas. ¿Qué significa el principio de instrumentalidad de las formas? Que las formas no tienen un fin en sí mismo, sino que las formas deben entenderse no como un fin, sino en el sentido de que siempre buscan el cumplimiento de una finalidad. Por esa razón, si a pesar de un vicio de procedimiento, si a pesar de un vicio reglamentario, si a pesar de que no se respeta la forma, el fin de todos modos se consigue, en esos casos no hay nulidad y tampoco habría un vicio en el procedimiento. Y digo que el principio de la instrumentalidad es muy importante, que surge en el derecho ordinario de la Corte Suprema de Justicia, porque años después la Corte Constitucional colombiana, en una jurisprudencia que ha venido siendo reiterada durante muchos años y casi, y diría yo, es un precedente jurisprudencial de interpretación de los vicios de procedimiento, la Corte Constitucional ha llevado esta instrumentalidad de las formas a ser prácticamente un principio de, y pongo entre comillas, de interpretación constitucional para todo tipo de vicios de procedimiento, y lo ha utilizado, por ejemplo, para el saneamiento de vicios de los trámites legislativos. Entonces, ¿qué quiero decir yo y a dónde quiero llegar con la instrumentalidad de las formas? De que así se parta de la tesis del señor procurador de que ha habido un trámite indebido, que en vez de oralidad se aplicó algo escrito, que yo pienso que es correcto desde el punto de vista de la distinción entre normas con carácter de principios y normas con carácter de reglas, y que es posible la ponderación, o sea, no hay vicio de la juez en su trámite, pero aunque lo existiera, partamos de la tesis del procurador, se violó el trámite, esto es una norma con estructura de reglas, y como lo dice el procurador, creo que equivocadamente, esto es una norma absoluta que siempre tiene que resolverse todo conflicto en el todo o nada, y está aplicando subsunciones cuando eso no es la forma de aplicar el derecho. De todas maneras, tendría que aplicar para resolver este caso, aún partiendo desde su postulado, el principio de instrumentalidad de las formas. Entonces, así haya existido una irregularidad que, repito, no existe en el trámite de la petición, los fines para los cuales la forma está destinada se cumplieron. Porque, ¿qué se busca con la publicidad? Que pueda haber un debate abierto, que pueda haber un debate contradictorio, que se garantice mejor la posibilidad del discurso, del diálogo. Pero en este caso, a través del escrito que se presentó y el trámite, corriéndole traslado a las partes, dándole las garantías de que se estableciera un verdadero diálogo dialéctico de tesis y antítesis, pues creo que la finalidad que busca la forma no fue vulnerada. Y en tercer lugar, aunque se escogiera la tesis del señor procurador de que hay una irregularidad y que debe declararse la nulidad, pues no estoy de acuerdo tampoco, porque uno desde hace más de 40 años en Colombia se viene sosteniendo en casi todos los códigos de que uno de los principios que rige la nulidad es el de la residualidad.
Uno no puede aplicar, la nulidad es un mecanismo extremo que solo puede aplicarse cuando no existan otros medios para solucionar o convalidar la actuación. Entonces, debemos partir que el mecanismo de la nulidad es un mecanismo extremo, que solo puede aplicarse cuando no exista otra alternativa distinta. Y entonces, a pesar de que yo veo que no existe ningún vicio, que se cumple con el principio de instrumentalidad de las formas, pues comparto también la posibilidad que abre Jorge Perdomo de que se aplique el principio de residualidad, y si la señora juez quiere ser todavía más garantista, como debe ser todo un juez, pues a través de darle la oportunidad, si la señora juez lo considera, a la víctima para que vuelva y exprese sus planteamientos, podría subsanarse una irregularidad o nulidad que no existe. Mi conclusión es que me opongo, y fundamentalmente porque la señora juez no ha incurrido en ningún vicio de nulidad en este proceso, porque además, en virtud del principio de instrumentalidad de las formas, si existiera, todo quedó saneado, y de todos modos, en virtud del principio de residualidad de la nulidad, en este momento ya tiene formas alternativas para despejar cualquier duda de irregularidad en esta actuación que, repito, no existe. Son mis planteamientos y mis argumentos, señora juez. Doctor Luis Alfredo Castro Barón, como quiera que le asiste interés frente a la petición de nulidad elevada por Ministerio Público, le concedo el uso de la palabra. Por favor, me habla fuerte para que todos lo escuchemos. He escuchado, señora juez, muchas gracias por el uso de la palabra, que me da con atención suma los planteamientos del procurador, del fiscal y de los demás intervinientes, faltando algunos, desde luego, y me permito manifestar que la cuestión relativa a lo que, o a la forma como deben responder las personas que sin ejecutar delitos deciden de su ejecución, se enmarca dentro de la criminalidad de Estado y que tiene un escenario principalísimo, por ejemplo, en esta audiencia, donde se ventila el soborno a testigos y el fraude procesal posiblemente cometido por las personas que están siendo convocadas como imputados o como procesados. Al despacho de la señora juez 28 le llegó una comunicación proveniente del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gerson Chaverra, corriéndole traslado en forma integral de los documentos que presenté como sustento probatorio de una acción de tutela que formulé para que se me permita intervenir como víctima y apoderado del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro, dada la importancia del asunto, como quiera que no es simplemente una desaparición forzada de una persona, sino de 4 personas, con el propósito de arrebatarle a una de ellas. Doctor Luis Alfredo Castro Barón, lo interrumpo. Sí, señora. Para indicarle que el traslado que le estoy corriendo es para que se pronuncie
frente a la solicitud de nulidad elevada por Ministerio Público. No le estoy corriendo traslado para que sustente y acredite calidad de víctima, porque hay una solicitud de nulidad previa a la sustentación de calidad de víctima. Por favor, pronúnciese exclusivamente sobre dicho traslado, frente a la petición de nulidad. Sí, señora juez, precisamente de eso se trata, por lo siguiente, es que dentro de esa solicitud de nulidad estaba el poder y la señora juez deliberadamente, para negar los derechos de las víctimas, simplemente me contestó el derecho de petición diciendo que quedaba agotada ya y que no había llegado el poder ni los demás documentos que acreditaran mi condición de víctima y la de mi poder dante. Se dice esto porque, como lo dice el doctor Montealegre, hay una estructura del delito y hay unos principios. Uno de esos principios es el acceso a la administración de justicia. Está consagrado en el artículo 11 de la ley 906 de 2004 de las víctimas. Pero la señora juez me negó en 2 oportunidades esa posibilidad, no obstante tener 3 documentos que portaban mi condición de apoderado de la víctima y por tanto deliberadamente se trataba de impedir el acceso a la administración de justicia, como se ha venido haciendo hace 25 años por parte de todas las instancias judiciales a las que he accedido y frente a lo cual se ha enviado una cascada de atropellos a mi condición de víctima y apoderado del sacerdote, que tiene un fin y que para pronunciarme sobre la nulidad, pues he de expresarle. Ese fin fue el arrebatamiento de una tierra de 100 hectáreas del sacerdote y por eso lo desaparecieron. Doctor Castro. Si la señora juez me permite. Doctor Castro, ¿me está escuchando? Me refiero a esos 2 poderes, 3 poderes que niega la señora Castro, juez que le llega en el... Sí, señora. Le solicito que me ponga total atención. Le estoy corriendo traslado para que manifieste lo que a bien tenga frente a la petición de nulidad elevada por el Ministerio Público, encaminada precisamente a que se decrete la nulidad para que se rehaga la actuación dentro del sistema oral y no porque considera que se haya resuelto su petición por escrito. Única y exclusivamente le estoy corriendo traslado para que se pronuncie sobre la solicitud concreta elevada por Ministerio Público. Tiene el uso de la palabra. Sí. Yo avalo y respaldo la solicitud de nulidad del señor agente del Ministerio Público y de la misma manera la posición de el señor fiscal, porque precisamente el sistema penal acusatorio impera la oralidad para dejar atrás esos procesos en los que se niega a la víctima la participación con cualquier argumento que no puede ser controvertido por nadie o simplemente como en el caso que ocupa nuestra atención y sobre todo pues lo de la acción de tutela, que no se den contestaciones oportunas y que después se diga que no se encontró la solicitud y solamente hasta que la acción de tutela llega y eso en el mejor de los casos. Así pues que si se resquebrajó el ordenamiento penal
señalado por la Ley 906 de 2004, si en principio se dio un portazo a la posible participación de la víctima, entre esos el suscrito, que debo decirlo, además porque al principio intenté decir mi condición y simplemente me dijo que no, era solamente la presentación, pero quiero aquí agregar que la presentación tiene que ver con que yo estoy privado de la libertad y estoy en prisión domiciliaria. Eso tiene unas implicaciones y tiene una repercusión dentro de este proceso, porque mi condición de persona privada de la libertad se debe precisamente a un falso positivo penal, ¿sí? Originado. Doctor, doctor, por última vez, culminó su intervención frente al traslado que le estoy corriendo para que se pronuncie sobre la solicitud de nulidad. Usted ya indicó que comparte el planteamiento, tanto de Ministerio Público como de Fiscalía. Sí, como. Gracias, doctor. Le concedo el uso de la palabra al doctor Jaime Granados en calidad de defensor. Gracias, su señoría, por permitirme descorrer el traslado ante la solicitud elevada por el señor representante del Ministerio Público y que ha sido avalada o coadyuvada por el señor representante de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de esa postulación de que se decrete la nulidad del trámite que se dio por escrito ante la solicitud de reconocimiento de víctima del señor Luis Alfredo Castro. Frente a ella, su señoría, quisiera, a nombre de la defensa técnica del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, hacer los siguientes planteamientos lo más breve posible. Lo primero es que evidentemente este es un caso que ha tenido usted que atender, en donde aparece ya de entrada un conflicto de principios que deben resolverse. Esto me hace acordar cómo era la solución de estos conflictos de principios a la luz de la Constitución en la que me formé, que es la de 1886, y era el desarrollo del principio de las llamadas nulidades constitucionales previstas en el artículo 26 de esa Constitución, que traía el concepto de justamente la nulidad por la violación de las formas propias de cada juicio. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque justamente gracias a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, la Corte admirable, el doctor Fabio Calderón Botero, particularmente se estructuró que la estructura y las formas de cada juicio tienen un sentido que va más allá de las simples reglas. Esto lo traigo a colación porque sin duda, con el cambio que se dio en el año 91, se constitucionalizó el proceso penal y se establecieron una serie de principios y consecuencias derivadas de esos principios. Y en procura de desarrollar mejor esos principios, finalmente, luego de un largo trámite que no voy a hacer referencia, se optó por el constituyente en el año 2002, en el acto legislativo 003, y luego por el legislador derivado, un modelo procesal que privilegió, sin duda, los componentes de oralidad, inmediación y publicidad de los procedimientos. Desde ese punto de vista, la argumentación expresada por el señor procurador y el señor fiscal podrían tener plena acogida, porque indudablemente la estructuración del principio de oralidad, del principio de inmediación, el principio de publicidad, todos ellos contenidos con las normas rectoras del Código Procesal Penal, no solamente aparecen con normas prevalentes, como se indicó por parte del señor procurador, sino que además irradian con normas especiales de carácter de regla esta materia en todo el trámite de la actuación procesal. Desde ese punto de vista, o tiene en cuenta solamente ese criterio, podría uno considerar que le asistiría la razón a quienes postulan la posibilidad de decretar una nulidad porque sería un trámite escrito no previsto en nuestro Código de Procedimiento Penal y en contravía abierta y directa con normas de carácter prevalente como son las normas rectoras aquí ya aludidas.
Pero de otro lado, no es menos cierto que en su decisión, honorable señora jueza, usted tuvo en cuenta el privilegiar el concepto y el principio de la eficacia de la administración de justicia. Y de manera expresa, usted en el auto del 6 de julio así lo manifestó. Y de hecho, veo que la intervención de las que se presentan aquí como víctimas, alegadas víctimas, coinciden todos ellos en indicar que usted ha privilegiado esa finalidad de ni más ni menos la eficacia de la administración de justicia. Y de hecho, el artículo 10, norma rectora, comienza justamente por darle sentido a este principio de la eficacia de la administración de justicia. Y en la parte pertinente, y cito solamente eso, dice que la actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad, hago énfasis de ello, de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. Y sin duda, su señoría, a juicio de esta defensa, usted trató de privilegiar esta eficacia de la administración de justicia en un trámite que se ha dilatado sin permitir que lo fundamental, que es escuchar a la Fiscalía en su postulación de preclusión, frente al cual tiene un legítimo derecho mi cliente de escuchar ese planteamiento para que se dé cabal eficacia a la administración de justicia en la audiencia de preclusión que nos concita. Ahora bien, ¿cómo ubicar este conflicto o colisión de los principios de oralidad, de inmediación y de publicidad propios del sistema penal acusatorio, normas rectoras de la ley 906, con este principio de actuación procesal en donde privilegia la eficacia? Para ello existe otra norma rectora, su señoría, que es el artículo 27, que habla de los principios moduladores de la actividad procesal, norma que se debe a la pluma de ese gran magistrado, también de esa corte admirable, Gustavo Gómez Velázquez. Justamente, este principio lo que busca es evitar los excesos en la administración de justicia que dejen vacío de contenido sustancial la esencia misma de la administración de justicia, y una de ellas sin duda es la eficacia. Así pues, miremos lo que nos llevaría si se acogiera el planteamiento de nulidad. Tener que retrotraer a que se pueda iniciar esta postulación como reconocimiento de víctima y eventualmente, si se está en desacuerdo, incluso plantear recursos ordinarios que podrían llevar a una probable apelación que implicaría un efecto además suspensivo con todo lo que dilataría este trámite ya de por sí extendido. De otro lado, si se negare esa nulidad, produciría el efecto también de los recursos aquí vistos. Por eso, el propio legislador, dentro de lo que trató de vislumbrar posibilidades cuando hay estas antinomias, y más allá de las muy interesantes descripciones teóricas que sin duda podrían ameritar otro debate, lo cierto es que el propio artículo 10 contempla en su parte final la posibilidad dada al juez y al operador judicial para efectivizar ese principio de eficacia de la administración de justicia y de esa prevalencia de los derechos fundamentales también, la fórmula de la corrección de los actos que pudieran considerarse irregulares que no generen nulidad. Y en ese sentido, creo que la fórmula que podría evitar los excesos de que habla el artículo 27 de norma rectora como principio modulador de la actividad procesal sería justamente la de entender que no se dan los supuestos como se pretende una nulidad en sentido estricto, pero como se advierte que de alguna manera al desconocerse el trámite de la oralidad pudiese afectarse de una manera irregular el procedimiento, la manera adecuada de atender eso y que se pueda escuchar como lo que pretende el legislador sea en trámite de audiencia oral, una postulación cualquiera que sea de un interesado, se determine que se escuchará la intervención de quien se presenta como aspirante a que se le reconozca la calidad de víctima de manera oral en el curso de la audiencia, de tal manera que se evitaría esta solución extrema de la nulidad, pero para evitar afectar la eficacia de la administración de justicia, que finalmente lo que inspiró su decisión, su señoría, esta defensa técnica entiende que el momento procesal oportuno dentro del trámite de la audiencia para
desatar ya esa postulación concreta de su aspiración de víctima sería en el momento en que vaya a intervenir como víctima, que sería después de escuchada a la Fiscalía en su pretensión de solicitar esta audiencia de preclusión, porque será ahí y solo ahí donde las alegadas víctimas podrán expresar lo que entiendan en su momento que se deba discutir. Y ese será el momento en donde el señor Luis Alfredo Castro pueda hacer su postulación como punto de umbral para un debate posterior de la postura de las alegadas víctimas. De esa manera se logra la finalidad perseguida, que era la de evitar que se frustre la eficacia de la misión de justicia, que incluye ni más ni menos que finalmente se pueda escuchar a la Fiscalía en su postulación de preclusión, se conozcan los argumentos y sobre ellos ya se puede hacer el debate que respete el principio, por supuesto, de contradicción que preside los procedimientos adversariales acusatorios colombianos, y por esa vía, su señoría, entonces, dinamizamos esta audiencia de tal manera que no quede entrabada en cuestiones incidentales que, aunque puedan tener un interés teórico indudable, afectan la buena marcha de la misión de justicia y el derecho que tiene no solamente la Fiscalía de hacer su postulación, sino de mi cliente de realmente escuchar los argumentos de la Fiscalía en favor de una preclusión cuyos fundamentos específicos todavía ni él ni nadie conoce. En consecuencia, y para concluir, su señoría, porque como prometí iba a ser muy concreto, creo que la solución del problema planteado con esta solicitud de nulidad se debe resolver con pleno apoyo de las normas rectoras de carácter prevalente previstas en la Ley 906 de 2004, que permiten que se le privilegie la eficacia de la misión de justicia en virtud del artículo 10, que se privilegie las normas rectoras en cuanto al artículo 27 que establece la modulación de la actividad procesal para evitar los excesos, que se entienda que se puede atender cabalmente la preocupación sobre la presentación oral de los argumentos por vía de una corrección del acto irregular, para que ésta se haga cuando, después que se escuche a la Fiscalía en su planteamiento o en su postulación de preclusión, y en el instante donde se abre ese contradictorio con las alegadas víctimas y según los supuestos que se desarrollen a partir de ese momento, que es la oportunidad procesal dentro de la audiencia para dar ese debate. De esa manera, su señoría, se logra que el propósito por usted perseguido en esa decisión, en ese auto del 6 de julio, se cumpla, que es este privilegiamiento de la eficacia de la justicia, sin desmedro del respeto a la estructura procesal, que privilegia también la oralidad y la inmediación y la publicidad de los procedimientos que se deben tramitar en sede de audiencia pública. De esta manera, su señoría, aplicando estas normas, que son todas de carácter rectora del procedimiento penal colombiano, que por tanto son prevalentes, podría lograrse una solución justa y eficiente en procura de los fines que se persigue en la Administración de Justicia, y que en buena hora usted en su decisión pretendió lograr, y que creo que de esta manera, con este debate, se podría lograr esa solución que finalmente nos permita avanzar en este proceso. De esa manera, la defensa técnica descorre el traslado hecho, su señoría. Escuchado los argumentos de las partes y con el fin de tomar la decisión frente a la solicitud de nulidad elevada por Ministerio Público, continuando la misma el día lunes 26 de julio a partir de las 8 de la mañana. Damos por finalizada. ¿Sí? Señora juez, pena. Sí, doctor San Juan. Sí. Señora juez, también para tener en cuenta un tema adicional que señaló el señor Luis Alfredo Castro en su petición, que es el tema de la recusación que le está haciendo. Para tener también en cuenta ese tema para resolverlo, si usted lo considera el lunes. Pero es un tema adicional que se debería resolver también. Ese tema lo planteó dentro del recurso interpuesto, doctor. Sí, como usted está solicitando la nulidad, el despacho la va a estudiar, entonces dependería si se decreta o no. Si se decreta la nulidad, pues obviamente esa petición queda sin efecto. Ok. Bueno.
Se da por finalizada esta audiencia, siendo las 10:15. Gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego, señora juez. Gracias. Gracias. Son las 10 de la mañana, 17 minutos. Estamos en directo en Focus Noticias. En estos momentos, pues, transmitiendo la audiencia, pues, que no comenzó finalmente, la audiencia de solicitud de preclusión al expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte de la Fiscalía General de la Nación. Estamos aquí en directo, estoy acompañado con el doctor Mayer Abuchihat, experto en Derecho Penal, profesor universitario, es asesor de la Fiscalía General de la Nación. Doctor Mayer, buen día. Buenos días, Florencio, un saludo muy especial a usted, a toda la audiencia, por supuesto. Y bueno, como usted lo dice, nuevamente nos quedamos con las ganas de ver el desarrollo de la audiencia, lo que iba a pasar, lo que podía ocurrir, porque un nuevo tropiezo se ha presentado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mucho para contar, Florencio. Primero, aparece una nueva víctima o un abogado que se pretende nueva víctima. Hizo una solicitud, venía tratando de hacerlo directamente ante la juez mediante mecanismos escritos, y eso generó que hoy, pese a que él se presentó, el Ministerio Público, el representante del Ministerio Público, solicitara una nulidad de las decisiones que la juez había proferido de forma escrita y algunos trámites de forma escrita que había adelantado la juez, de manera que esa solicitud de nulidad por parte del Ministerio Público pues genera indudablemente un trámite y un desvío del curso natural de la audiencia, generó que todas las partes intervinientes se pronunciaran al respecto, y evidentemente pues lo que corresponde a la señora juez ahora es resolver esa solicitud de nulidad. Y esa solicitud, Florencio, o ha dispuesto la señora juez pues una nueva suspensión de la audiencia para el próximo día lunes, a efectos de tomar esa decisión. Es una víctima que aparece de la nada otra vez. Ya había aparecido de Yanira Gómez, la esposa del ex jefe paramilitar, quien precisamente es el testigo estrella en esta investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, incluso contra su ex abogado Diego Cadena, ¿no? Entonces aparece otra víctima, dice yo soy víctima también aquí en este proceso, y empieza toda la discusión, ¿no? Son sorpresas que se presentan en este trajinar de un proceso penal, pero ¿cuál es su óptica jurídica al respecto de qué debe pasar? Bueno, Florencio, ese tema de la nueva víctima es muy importante y es importante explicarlo. Indudablemente la juez tiene que adoptar medidas para que esto no siga ocurriendo, porque fíjese usted que cada vez que se interrumpe la audiencia por todos los tropiezos que ha tenido, entonces se abre la vía para que se presente una nueva víctima, como lo que acaba de ocurrir. Una víctima que, hay que decirlo, como quedó absolutamente demostrado en la audiencia y acreditado, pues se presenta un abogado que dice ser el apoderado de una persona que ha sido desaparecida, según lo indica, con un poder del año 96, por unos hechos de un proceso del año 1996 ante un juez distinto. Hace 25 años. Imagínense, hace 25 años. Y exhibe hoy un poder de hace 25 años. ¿Es válido un poder? Para nada, Florencio, Sí, es que no es válido. Lo primero, el derecho de postulación implica que la víctima otorgue válidamente un poder. Si se trata de un fallecido, un desaparecido, los facultados para otorgar ese poder son sus familiares. Sí, claro. Entonces, solo desde la estructura formal, ese debió haber sido el trámite. Y viene lo sustancial, una persona que habla, como trató de hacerlo varias veces en la audiencia y fue interrumpido por la juez, de hechos ocurridos antes del año 96 inclusive. Sí. Es decir, nada que ver con el trámite, con los hechos que usted muy bien los conoce, sí, parten del año aproximadamente 2018, excúseme, sí, y sobre eso es lo que tiene que pronunciarse quien se repute víctima de un hecho, no sobre hechos anteriores que nada, reitero, tienen que ver con esto. Entonces, un nuevo tropiezo, yo se lo digo desde un criterio jurídico, sí, absolutamente infundado todo este trasegar de lo que ha generado el tropiezo hoy en la audiencia, en tanto, indudablemente lo que va a corresponder en este caso es que esta persona no tenga esa condición de víctima, no se le pueda dar
ninguna suerte de participación o intervención en la audiencia, porque no tiene nada que ver. Sí, pero ojo, si se niega hoy, es posible que también acudan a una segunda instancia y seguiría también en un efecto de suspensión la audiencia, ¿no? Claro, mire lo que ocurre, Florencio. Hay un problema por la forma en que se postuló la solicitud del día de hoy. Se hizo primero por el Ministerio Público, que es un interviniente legitimado por la ley para intervenir con facultades casi que en igualdad, aunque tiene algunas limitadas, pero por ejemplo tiene esa posibilidad de solicitar nulidades, como lo hizo hoy. Y eso implica de inmediato que la juez tenga que pronunciarse. Y lo que la juez va a resolver en este momento no es, fíjese, si recibe o no como víctima a esta persona, Sí, sino una nulidad de un trámite que realizó de forma escritural y no oral, como lo indica el sistema. el nuevo sistema penal acusatorio, Claro. que debe ser oral. Entonces, fíjese que eso demandará en la juez o de la juez un pronunciamiento sobre una solicitud de nulidad. Y como esa solicitud es de fondo, esa decisión es de fondo, tiene recursos de reposición y apelación ante el superior jerárquico. Que sería el tribunal nuevamente. Que sería el tribunal. Y sería superior. la magistrada, la doctora Eva, porque ya conoció, debería ir a esa misma sala, ¿no? En la estructura de los recursos, Sí. siempre, salvo que algo ocurra adicional, que el O que la magistrado recuse. cambie, etcétera, siempre regresan a la misma sala que ha venido conociendo. Que es la misma magistrada, que eso va a llegar allá. Porque cualquier decisión que tomen hoy, o si no la apelan la fiscalía o la procuraduría, la apelan las víctimas. Entonces va a llegar al tribunal lo que tome la decisión el lunes la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, la doctora Elena Ortiz, que ha tenido realmente mucho trabajo con esto porque se le han presentado muchas solicitudes y han sido todas sorpresivas, han sido de última hora. Claro, y mira algo muy importante, Florencio. La Procuraduría pide la nulidad. ¿Sí? Los apoderados de víctimas no se oponen a esa solicitud de nulidad y están de acuerdo inclusive con la defensa. Mire lo curioso, aquí hay una solicitud en la que lo que hemos visto en este caso es esa disputa permanente entre la defensa y de otro lado las víctimas. Aquí están de acuerdo en que no debe haber nulidad. Sí. ¿Sí? Que no Inclusive debe el doctor haber Montealegre Inclusive el doctor argumentó que no estaba de acuerdo con la nulidad. O sea, las víctimas quieren que el proceso siga y que se escuche. Todos estamos, el país, y yo creo que parte del mundo también, porque esto es una noticia internacional. Es más, a nuestros seguidores de Focus Noticias que nos siguen en todo Colombia, pero también sabemos que nos siguen en México, que tenemos seguidores en Miami, en Estados Unidos, en Nueva York. Hay que decirle que además de recordarles, ¿no?, de que se suscriban a nuestro canal Focus Noticias, aquí les tenemos, doctor Mayer, como usted que es seguidor de nuestro canal, todas las audiencias importantes en este país en directo. En directo, todos los días estamos transmitiendo las audiencias más importantes, las noticias también más importantes de judiciales, políticas, de orden público. Es solamente ahí donde ustedes ven del canal Focus Noticias, suscribirse, activen la campanita, apenas nosotros estemos al aire, vamos al aire, de una vez la campanita les suena y pueden seguir todas las audiencias en Bogotá, Medellín, Ibagué, la Costa Norte, todas las audiencias importantes las vamos a estar transmitiendo. Entonces le decía que tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, pues vemos de que la Fiscalía está hace rato, el doctor Gabriel Jaimes, delegado ante la Corte, jefe de fiscales delegado ante la Corte, tiene un escrito que el país y el mundo quiere conocer, a ver cuáles son los argumentos para desbaratar los argumentos también jurídicos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que en 1520 páginas hizo un proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, ¿cómo van a desbaratar esas 1520 páginas, no? Eso es lo que queremos saber, porque ya lo que se sabe es que el escrito va a ser de preclusión. Entonces, eso es lo que quiere saber y por eso hay tanta expectativa en todo Colombia sobre esta audiencia, pero no inicia, ¿no? Hoy no inició prácticamente. No, Florencio, la audiencia, el fondo, el trasfondo, la razón de ser de la audiencia no ha empezado. No ha empezado. No conocemos todavía esas razones, pero además le voy a decir algo. Esta audiencia, la particularidad de esta audiencia es que no es solo de razones y argumentos,
sino de fundamentos probatorios. Sí. Entonces, aquí no solo se van a conocer argumentos o interpretaciones, sino pruebas, elementos, medios de convicción, testimonios, entrevistas, etcétera. Todo ese recaudo probatorio que la Fiscalía ha efectuado, fíjese que inclusive se generaron cuestionamientos. ¿Por qué la Fiscalía está rehaciendo el proceso? Pues porque es su deber, debe investigar. Puede hacerlo. Puede hacerlo. Tiene que hacerlo, Florencio, con además, el cambio de esquema. Hasta así, porque venía con la ley 600, ¿no? Claro. Venía con la ley, con el antiguo sistema penal colombiano, que era un sistema totalmente diferente a lo que tenemos en la ley 906. Y pues claro, el cambio es drástico, ¿no? Porque allá era un sistema inquisitivo, un sistema oculto, no se podía conocer nada absolutamente, la Fiscalía era prácticamente juez y parte, ¿no? Hacía eso. Después ya mucho adelante era donde se iba a un juez, ¿no? Ahora no, ahora desde esto es público, mire, podemos tener esto, que esto son las garantías de este nuevo sistema penal acusatorio, y que también agradecemos también a los jueces, luego de una tutela que interpusimos los periodistas, de que podamos ingresar, todo el país puede ingresar a esta audiencia a través de Focus Noticias o a través de otros medios de comunicación, pero la gente sabe qué es lo que está pasando y no necesariamente lo que se digan en los medios en unos informes muy cortos. Aquí la gente entiende lo que está pasando, ¿no? Y hoy quedamos otra vez a la expectativa de cuáles son los argumentos del doctor Gabriel Jaimes para pedir esta preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe, porque deben ser muy sustentados, ¿no? Deben ser muy, como dice usted, sobre todo de pruebas, ¿no? Sí, Florencio, aquí lo que ocurre en la audiencia de preclusión es que debe existir una causal. Son causales taxativas expresamente señaladas en la ley, ¿sí? Y en este caso, entiendo, serán las causales o de atipicidad del hecho, es decir, que ese hecho no constituye ningún delito. Son dos delitos, ¿no? O inexistencia del hecho. Son dos delitos, ¿no? Soborno y fraude procesal. Y fraude procesal en actuación judicial, o sea, el soborno en la actuación judicial. Entonces, esos son lo que debe haber hecho la Fiscalía en este tiempo, de recopilar todas esas pruebas para decirle a la jueza y convencer a la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, la doctora Elena Ortiz, de que precluya totalmente esta investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. Y en esto, pues, que nosotros los periodistas judiciales que vivimos pendientes de eso, ha ocurrido algo que no sé, digamos, lo tienen muy secreto en la Fiscalía. Porque mire que ha pasado varios meses, varias semanas, más de un mes, más de 2 meses, desde que lo tienen escrito, ¿no? Porque la primera, con la aparición también de Deyanira Gómez, se aplazó la lectura. Luego fue al tribunal y ahora se aparece este nuevo abogado de este sacerdote que está desaparecido como víctima. Entonces, ahora, y no se ha filtrado, mire que no se ha filtrado a ningún medio de comunicación todo el documento. Realmente el doctor Gabriel Jaimes lo ha tenido muy guardado y no se ha filtrado ni siquiera partes de este documento, ¿no? A ver cuáles son esa argumentación jurídica y probatoria que tiene la Fiscalía para pedir esta preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Florencio, hay total celo con lo que va a fundamentar esa solicitud el fiscal Jaimes. Y fíjese que, por ejemplo, hoy, en lo que viene ocurriendo con la virtualidad, hay una práctica judicial recurrente, y es que quien solicita la audiencia, normalmente digamos la Fiscalía, sí, previamente remite los elementos que va a usar, sí, para garantizar que las partes vayan teniendo tiempo para dar agilidad, para dar celeridad a las audiencias, y aquí no ha ocurrido. Claro, está en su derecho. Estructuralmente el traslado se presenta una vez se hace la solicitud y ahí sí se ponen de presente los elementos. Pero reitero, en la práctica se está haciendo con anterioridad para darle celeridad a la audiencia. Aquí el fiscal Jaimes, en todo su derecho, ha decidido no hacerlo, sino hasta el momento en que corresponda. Y eso hace parte de ese hermetismo, de ese celo con el que se está preservando lo que va a ocurrir en esta audiencia, y obviamente los argumentos que también serán soportados a través de esos medios de conocimiento, y que todos estamos atentos y muy expectantes de conocer. A propósito, le voy a pedir aquí a nuestro productor Hernando que me facilite, porque tengo también aquí de invitado, me facilite acá esta hora,
jurídica. Tengo también invitado al doctor Eduardo Cajicá de Ediciones Nueva Jurídica, porque también le tengo una buena noticia, usted que es profesor, usted que es académico, del doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló y María Victoria Gómez Barranco. El doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló, destacado jurista, profesor de la Universidad Externado de Colombia, es viceprocurador general de la Nación. Se llama Dolo y Derecho Disciplinario. Lo quiero tener porque a ustedes que nos están escuchando, que están también invitando a sus amigos, a sus familiares a seguirnos en esta transmisión en directo de la audiencia de solicitud de preclusión del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues les vamos a regalar esta obra maravillosa de Dolo y Derecho Disciplinario. Yo creo que es una de las personas que más conoce de derecho disciplinario del país, el doctor Gómez Pavalló, acompañado aquí por la doctora Marta Gómez Barranco. Por favor, para que se suscriban a Focus Noticias, por favor comenten todo lo que estamos aquí analizando con el doctor Mayer Abuyejat, que comenten ustedes ahí. Y por favor, ahí con los que comenten, con los que se suscriban, pues los vamos a entregar esta obra, ahora con el doctor Eduardo Cajicá, para que nos dan, ahorita hacemos, me ayuda usted, doctor Maher, a hacer una especie de concurso para mandar estas obras, sobre todo porque sabemos que nos ven muchos abogados, muchos estudiantes de derecho, y eso es lo que queremos en Focus Noticias, no solo transmitir las noticias, sino explicárselas, que tengan conocimiento de realmente lo que está pasando, y que no tengan un conocimiento parcializado de lo que son estas audiencias tan importantes que, como le decía, hoy están CNN, Telemundo, todas las cadenas internacionales pendientes también de esta audiencia, doctor Maher. Sí. No, primero, excelente iniciativa, Florencio, y muy importante, la difusión de conocimiento siempre es bienvenida y qué bueno vincular a su canal, por supuesto, la iniciativa de difundir conocimiento y de entregar conocimiento, porque fíjese que eso es lo que corresponde. Y lo segundo, claro, importantísimo que los suscriptores también tengan acceso a esa importancia y Ediciones Nueva Jurídica. La Ediciones Nueva Jurídica, es la editorial especializada, una de las principales editoriales del país, del doctor Eduardo Cajicá, especializada en temas jurídicos, en casación penal, en el nuevo sistema penal acusatorio. Acaba también hace poco de publicar una obra del doctor Germán Perea, que también es panelista aquí en Focus Noticias, que ya está en todas las librerías, sobre la imputación de cargos. No sé si la ha tenido la oportunidad de leerla, porque tiene una teoría interesante que él casi que desbarata eso que hemos venido manejando en el derecho procesal penal, que es que la audiencia de imputación es solamente un acto de mera comunicación. Él dice que no es un acto de mera comunicación, y lo argumenta muy bien en esta obra también del doctor Germán Perea, es que inclusive él plantea que incluso le pueden caber recursos, porque si ahí le están acusando de muchas cosas a una persona, se las están imputando y el defensor no puede hacer nada y la persona que está imputada tampoco puede hacer nada, pues entonces no es mera comunicación. Por ejemplo, si le están imputando ¿qué es lo que un delito que no cometió y no puede defenderse? Usted que está todos los días en audiencias de imputación, pasa eso, ¿no? Y es, Florencio, una formulación de un tema muy importante, muy polémico, del que ya se ha ocupado la jurisprudencia, del que hay, digamos, varios puntos encontrados. Y excelente, bienvenida a la obra del doctor Perea. Bueno, aquí nos están preguntando en nuestro chat de Focus Noticias ¿qué tiene que hacer la juez 28 de conocimiento de Bogotá para evitar que en cada vez que va a empezar una audiencia con el caso del presidente Álvaro Uribe le aparece una nueva víctima de la nada? Mire, Florencio, ese tema es muy importante y muy delicado por varias razones. La Corte ha venido señalando que la oportunidad que tienen las víctimas para presentarse no es única, no es una sola. Usted va a la ley y la ley le dice a usted que el momento de reconocimiento formal de la víctima es en la audiencia de formulación de acusación. Pero la jurisprudencia, la Corte,
ha dicho que la víctima puede presentarse antes o inclusive después de esa etapa. Entonces, en últimas, lo que ha dicho la jurisprudencia es la víctima puede presentarse en cualquier etapa, inclusive la víctima podría llegar al final al incidente de reparación integral, ya cuando el fallo está en firme. Sí. ¿Sí? Pero lo que sí es cierto es que los jueces tienen poderes y medidas correccionales. Los jueces son los quienes presiden las audiencias. Para controlar, para que no pase esto, que se le desordene, que ahora como son virtuales, entonces usted se mete en la audiencia y yo soy víctima. Claro. Entonces, fíjese, Florencio, el proceso ya tuvo una discusión muy álgida, muy compleja, acerca de los reconocimientos de víctimas. Después de que fue inclusive a segunda instancia y regresa, hoy aparece una nueva víctima y ahora le decía, hombre, ¿y qué pasa si por ejemplo el lunes llega otra? Sí. ¿Qué va a pasar? Puede ocurrir, claro. O la juez resuelve el lunes, la audiencia continúa, se da intervención a las partes y luego vuelve a suspender para ahora sí tomar la decisión sobre la preclusión y llega otra víctima, ¿sí? Entonces aquí hay una confrontación muy complicada entre los derechos de las víctimas, el debido proceso y la estructura del proceso. Sí. Lo que yo considero puede hacer la juez es, bueno, ya el momento de esta audiencia, para los propósitos, porque recuerden que esto es una audiencia. Audiencia, sí. Una audiencia que por circunstancias especiales se ha hecho en varias sesiones, pero la audiencia es una sola. Una sola, sí, claro. Entonces, dentro de la audiencia ya permitió como estructura que las víctimas o quienes se reputen o pretendan víctimas se presenten. De manera que quienes lo hagan después, pues ya perdieron la oportunidad en esta audiencia de hacerlo. Y esas son las medidas que en mi opinión debe tomar la juez, porque si no esto se le va a salir de control. Lo que pasa es que ella permitió lo de Yanira, ¿no? Claro, de Gómez. Pero fíjese, Florencio, que abrió la ventana. Ese día llegaron, pero estaba empezando la audiencia. Sí. Es decir, ese trámite es legítimo. El primer día de audiencia, quienes se reputan víctimas, vengan 100 si quieren, y resolvemos sobre las 100. Pero es ese momento. No cada 8 días una nueva víctima, sí, porque si no, no vamos a... No, además desgasta el sistema y pues, ahora, yo entiendo, y esos son unos de los argumentos que ha expuesto el doctor Eduardo Montealegre en una exposición inclusive con derecho comparado y con jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso es que las víctimas son víctimas hasta el último día, o sea, que las víctimas, eso es un derecho fundamental, digamos, que las víctimas no se pueden desconocer únicamente por algo procesal porque tienen razón, pero esto sí de todas formas descuaderna un poco lo que es el proceso penal, ¿no? Porque mire que esto era para que se hubiera resuelto hace rato. Por lo menos escuchar a la fiscalía y ya después de que se escuche la fiscalía, pues ya vendrán todos los recursos nuevamente, ¿no? Esto no se acaba este año, ¿no? Pues Florencio, como van las cosas, esto se va a demorar bastante. No sabemos cuánto tiempo, por ejemplo, va a tomar el fiscal Jaimes en su intervención. Yo creo que va a ser larga. Exacto. Y luego eso mismo debe ocurrir con cada uno de quienes están en este momento, que incluye al Ministerio Público, 3 representantes de víctimas y la defensa. Cada uno de ellos tomándose su tiempo para contestar los argumentos y para debatir las pruebas del fiscal Jaimes. Pero además con algo adicional, tienen vocación probatoria. Las víctimas potencialmente pueden ofrecer elementos. La defensa puede ofrecer elementos. Sí. Esos elementos hay que estudiarlos, hay que correr traslados, etc. Entonces fíjese que todo eso va a tomar tiempos que seguramente los apoderados, los abogados, pues van a solicitar a la juez que se les conceda un espacio razonable para revisar. No sabemos qué tan copioso, tan extenso va a ser el material probatorio del fiscal Jaimes, que asumimos de entrada va a ser sí. Porque en una de las, pues nosotros la hemos transmitido en directo, doctor Maher, estas audiencias, y pues todos hablan muy largo, ¿no? Todas las intervenciones son muy largas. También pues, se sabe que esto es una audiencia que pues, recoge todo el interés nacional y pues todo el mundo quiere también dejar como muy claros sus argumentos jurídicos, traen mucha jurisprudencia, mucha decisión de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, pero además para tratar de convencer a la juez de una parte y de la otra, ¿no? Entonces, además porque en este proceso realmente pues hay unos abogados importantes de parte y parte, ¿no? Está el doctor Jaime Granados, quien es el abogado principal del expresidente Álvaro Uribe, está con el doctor Jaime Lombana, quien es su abogado suplente, pero en la contraparte está el senador Iván Cepeda, uno de los líderes de la oposición del gobierno,
Está también pues Reinaldo Villalba, su abogado defensor, pero están 2 fiscales generales de la Nación, ¿no? Está el doctor Eduardo Montealegre Linet y el doctor Jorge Fernando Perdomo, quienes también pues han intervenido y seguirán interviniendo cualquiera de las 2 decisiones que se tomen, ¿no? Así es, Florencio, es que de eso se trata, pero particularmente de la decisión de fondo. Es que esa Sí. es la definitiva. ¿Usted qué cree? Bueno, Aquí eso es lo que convoca la audiencia. yo con el doctor Germán Perea, que a propósito lo saludamos, que nos está siguiendo y que le auguramos que se recupere pronto de una pequeña molestia de salud que tenga para que también, que tiene en estos momentos, pero que ya está recuperándose y está muy bien el profesor Germán Perea. Hacemos a veces como unos vaticinios, a ver si usted se atreve también. ¿Cómo viene la preclusión? ¿Total de los 2 delitos o viene parcial o cómo cree que es? Vea, Florencio, yo creería que la preclusión debe ser integral, debe ser de todo. Sí, si dijeron que era precluir todo, ¿no? Y le voy a decir por qué. La razón es simple. Aquí, digamos, en términos generales, lo que se ha mencionado y lo que se investiga es que supuestamente a través del presidente Uribe, a través de un abogado, ¿sí? Trató de influir sobre testigos para obtener, digamos, unas declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia. Ese es el hecho. Ese es el hecho. Y mire lo importante de una estructuración de una preclusión. La preclusión, en última, recae sobre hechos. Sobre Sí. hechos. Y cuando usted revisa el hecho y lo aterriza en los delitos, pues el soborno es que se le ofreció algo a un testigo para que diga algo contrario a la verdad o la calle total o parcialmente. Y el fraude procesal es que se pretenda engañar a un funcionario público con algo falso. Sí. Entonces fíjese que los dos van De la mano. De manera que... Si hubo soborno o hubo fraude, o sea... Si se determina que no hubo ningún soborno, pues se cae el fraude. Sí. Porque entonces no se engañó a nadie ni se pretendió engañar a nadie. Claro. ¿Sí? Entonces deben ir de la mano. Ahora, recordemos, y para el contexto que tengan ustedes, todos nuestros seguidores de Focus Noticias, que como les digo, por favor suscríbanse a Focus Noticias. Aquí tienen todas las noticias judiciales de orden público, los debates políticos, todo lo de última hora, lo van a tener 24 horas al día. Aquí no descansamos, sábados, domingos, festivos, estamos aquí transmitiendo audiencias y también entregándole toda la información. Suscríbase y sobre todo active la campanita, comenten para que se lleven el libro de Dolo y Derecho Disciplinario, y ya también está otros libros, El Peligro para la Comunidad, que también nos trae el doctor Eduardo Cajicay, Ediciones Nueva Jurídica. Ustedes, estudiantes de Derecho, abogados, especialistas en esto del derecho sobre todo, y también para el público en general que nos sigue en Focus Noticias, por favor suscríbanse, comenten, eso sí, les pedimos que con todo el respeto, tal como piden las normas de nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, por favor con mucho respeto, con mucha altura los comentarios, aceptamos todos los comentarios, pero siempre guardando pues la compostura tanto en los comentarios, y pues habrán diferencias porque es que políticas y jurídicas y controversias como pasa en estos, pero por favor comentarios muy acertados de parte y parte aquí en nuestro chat de Focus Noticias, para que se lleven la obra de Dolo y Derecho Disciplinario del profesor Carlos Arturo Gómez Pavalló y la profesora María Marta Gómez Barranco. Las hacemos llegar, nos dan las direcciones, de ahorita hacemos el concurso y se los hacemos llegar a la residencia de nuestros seguidores que pues ganen este es un pequeño detalle de Focus Noticias, agradeciéndole a esta audiencia que pues todos los días nos sigue, pero sobre todo nos sigue en estas transmisiones en directo. Doctor Maher Abuchijat, ¿qué cree usted que va a ser la jueza? Digamos, usted dice, esto va a ser una preclusión total por los 2 delitos. Acabe, y el doctor Álvaro Uribe Vélez pues no tuvo nada que ver en estos otros delitos. El proceso del doctor Diego Cadena es otra cosa, ¿correcto? ¿Qué hará la juez? Bueno, Florencio, mire, lo que va a ocurrir acá es complejo para el funcionario judicial, porque tiene siempre un contrapeso de un lado o del otro. En
los trámites normales, una audiencia de preclusión es una audiencia que en muchas ocasiones, en un caso normal, puede salir en media mañana. Sí. ¿Sí? En media mañana, esto que lleva meses, en un caso ordinario se saca en media mañana. Sí. En muchas ocasiones no hay controversia, porque fíjese, ¿quiénes son los contradictores naturales? La Fiscalía y la Defensa. Ujú. Luego, normalmente, entre ellos es la controversia. Aquí la Fiscalía y la Defensa, no por asuntos políticos ni mucho menos, sino porque es propio de la estructura jurídica. Pues cuando yo soy defensor y el fiscal quiere precluirme mi caso, pues yo no voy a pelear con él. Sí, Todo lo contrario, claro. voy a apoyar su solicitud. Claro. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí el contradictorio es en las víctimas que se oponen a esa solicitud de preclusión. Entonces, y que, como usted lo decía, es un contradictorio fuerte. 3 apoderados de víctimas, ¿sí?, que van a estar allí contra, y fíjese que si uno lo mira desde una fórmula cuantitativa, usted dice 3 contra 2. Sí. Son 3 víctimas contra defensa y fiscalía. Sí. ¿Sí? El papel del Ministerio Público, que siempre parte de la imparcialidad, de la defensa de la comunidad. Pero aquí en este proceso ha apoyado todo lo que dice la Fiscalía. Le ha echado la bendición. Yo no estoy tan seguro de eso, Florencio. No, pues hoy se... ¿Qué ha dicho la Fiscalía hasta ahora? Nada. Sí. Lo que ha ocurrido acá Pero no, son pero por trámites ejemplo, ordinarios. pero en lo de Yanira Gómez, el fiscal San Juan, el procurador San Juan, perdón, apoyó al fiscal Gabriel Jaimes, ¿no? Han ido ahí en la Pero misma fíjense decisión. que eso no es un tema de apoyar al fiscal Jaimes. Eso es un tema... No, yo sé que es jurídico, claro. Pero es una postura del Ministerio Público. Sí, claro, es una postura. Porque hay una postulación de una víctima y el Ministerio Público dice, creo que sí es o no es O no víctima. es. Cosa distinta a cuando son 2 tesis encontradas, que ahí sí tiene que tomar partido. Sí. Aquí no era un tema de tesis encontradas, sino de, oiga, yo considero que sí es o no es. Lo que ocurre es que el Ministerio Público interviene después del fiscal. Entonces, a veces se toma como que tomó partido por el fiscal, pero no es así. Pero hoy el doctor San Juan no estuvo... ahí fue el que dijo, bueno, hay nulidad o puede haber nulidad, no la hay, y puso también el tema sobre el tapete, ¿no? Claro, eso fue... Es más, hoy vimos tema también absoluto que del doctor San Juan. en el caso también de víctimas, el doctor Eduardo Montealegre pues tenía una argumentación y el doctor Jorge Perdomo tenía otra, ¿no? Realmente esto es lo que ocurre en estos procesos. Vamos para el lunes. El lunes tendrá que decidir la juez si acepta o no la nulidad o qué va a pasar. Sí, el lunes lo que corresponde es instalar la audiencia y de inmediato iniciar con la decisión. Salvo que otra sorpresita ocurra, Sí, que llegue otra víctima y la juez de trámite a una nueva presentación de víctimas, que digamos es la dinámica que ha venido sosteniendo. Sí. Que reitero, hay medidas para que eso no ocurra. Pero bajo esa dinámica que se ha visto, pues puede ocurrir, por ejemplo, que se presente una nueva víctima el día lunes y entonces que solicite que se le dé trámite también a su solicitud. Pero lo que de ordinario corresponde, si no hay ningún inconveniente, es que debe iniciar la audiencia con la decisión ya de la juez, si declara o no una nulidad. Una nulidad. Y eso, por supuesto... Y la nulidad, para explicarle a nuestros seguidores, a nuestros... todas las personas que están aquí en nuestro canal de YouTube, también que nos siguen en Twitter, es ¿qué tendrá que decidir ella? Dice, ¿esta solicitud la declara nulo o no? Esa es la decisión argumentada, por supuesto, sí, claro, las razones. Pero, ¿qué es, digamos, lo que está en juego acá? El Ministerio Público señala que hubo un trámite irregular a partir de unos pronunciamientos y unos trámites escritos que produjo la juez, que en su criterio debieron haberse efectuado en audiencia. Sí. ¿Qué dicen en general las demás partes, Florencio? Y desde mi opinión jurídica lo comparto. Y es que, hombre, al margen de ese trámite indebido o no que dio la juez, realizó una adecuación que fue permitir a la víctima que interviniera en la audiencia. Sí. Oiga, yo no le resolví a usted por escrito si usted es víctima o no, porque no corresponde. ¿Qué hizo la juez? Un trámite escrito, corrió traslados a las partes, pronúnciese usted qué opina, etcétera. Y el Ministerio Público dice, es que eso se debe hacer en audiencia. Nos dice todo. ¿Sí? Entonces fíjese que eso puede ser una razón, Florencio, por la que la juez hoy permitió nuevamente un debate sobre víctimas, porque no quedó cerrado en ese trámite escrito que fue posterior a la audiencia anterior. Pero ¿qué ocurre con eso?
Decía con razón las partes intervinientes, oiga, hay principios de las nulidades, principios de trascendencia de la instrumentalidad de las formas, que lo que significa es, si el fin propuesto se consiguió, se realizó, pues aunque hayan irregularidades no son trascendentes, de manera que no puede haber nulidad, no merece ese remedio extremo, esa forma extrema de nulidad. Como una cosa incidental ahí que vaya a haber nulidad de la audiencia. Que se puede corregir, Florencio. El primer llamado es, si usted puede corregir, no hay nulidad. Sí. ¿Qué hizo la juez? Permitió ese debate que se pretendió hacer por escrito hoy en audiencia. Luego, si usted lo mira desde una óptica ordinaria, ese error, si se le puede catalogar así, esa afectación a algún derecho fundamental, se saneó. ¿Cómo se saneó? Pues hoy permitió a la víctima que estuviera, que se postulara, que se diera la discusión, de manera que no hay trascendencia, no hay nada de fondo. Otra pregunta importante aquí en el chat de grupo de Focus Noticias es, doctor, ¿cómo funciona aquí el vencimiento de términos? Porque ya empiezan a decir, oigan, es que esto lo están alargando y ya no van a salir a decir, oiga, vencieron los términos, porque usted mismo lo decía, este es un proceso que viene desde hace muchos años, ¿no? Porque este proceso nace, lo que conocimos de los 12 apóstoles, ¿se acuerda? De este grupo paramilitar que fue creado hace muchos años y donde habían un sacerdote. Digamos, ese no es el caso pero digamos, este caso se desprende de eso, ¿no? Y esto lo inició la Corte Suprema de Justicia ya hace 2 años y medio. ¿Cuándo nace este proceso? Es cuando el doctor Iván Cepeda interpone la denuncia en la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Cuando empieza esta denuncia entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda, y cuando va a resolver el doctor Barceló, es donde dice, oiga, no, aquí fue una supuesta manipulación de testigos, y entonces lo que hace es compulsarle copias para que se investigue al doctor Álvaro Uribe, presidente de la República y en ese momento senador también. Eso fue hace 2 años y medio. Y como ya había una sala de instrucción en la Corte Suprema de Justicia, entonces llega allí este proceso y por reparto le toca al doctor César Augusto Reyes, que es magistrado de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Y luego él hace y se gasta 2 años, se gastan 2 años hasta cuando saca esta decisión de medida de aseguramiento el doctor César Augusto Reyes en contra del presidente, ¿se acuerda? Que le dio la medida de aseguramiento y le dio una orden de detención domiciliaria, y el doctor Álvaro Uribe estuvo detenido unos meses en su finca del Ubérrimo en Córdoba. Y luego ya él renuncia al Congreso, pierde el fuero congresional, y es cuando el proceso, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo envía a la Fiscalía y llega a manos del doctor Gabriel Jaimes. Mire todo el recorrido que ha hecho este proceso de 2 años y medio. Bueno, aquí hay unos delitos que son soborno, que tiene una pena... Todos tienen, el soborno debe tener una pena máxima por lo menos que bordea los 6-7 años. 7 y años. el fraude procesal más o menos unos 12 años. Son penas máximas altas. Los 2 delitos son de gravedad. La prescripción entonces, ¿en cuánto tiempo podría estar? Entonces son 2 cosas distintas, Florencio. Vencimiento de términos, que es la palabra. Sí, vencimiento, que nos están preguntando que nos están preguntando aquí en Focus Noticias, es el vencimiento de términos. Vencimiento de términos aquí no tiene nada que ver, no aplica en nada, porque el vencimiento de términos es una figura creada como sanción al Estado por una prolongación de una privación de la libertad preventiva. Sí. ¿Sí? La persona que es detenida preventivamente, sin que haya sido vencida en juicio, sin que haya sido condenada, esa persona, hay unos tiempos que indican que usted no puede estar detenido preventivamente más de esos tiempos. ¿Por qué? Pues primero, bajo la presunción de inocencia. Sí. Usted no ha sido condenado, usted no es culpable. ¿Sí? Segundo, eso le impone al Estado una celeridad en aquellos casos en los que decide privar de la libertad preventivamente a una persona, para que ese juicio sea resuelto de forma más rápida. Sí. ¿Sí? Aquí no hay privados de la libertad. El expresidente Álvaro Uribe Vélez está libre
De manera Sí. que vencimiento de términos no va a haber, no puede Tampoco. existir. No hay. No hay. Segundo, usted lo toca, prescripción, eso es otra cosa. La prescripción del delito o la prescripción de los delitos opera de forma independiente para cada delito. Entonces, cada uno de los delitos tiene como término de prescripción el término máximo de su pena. Entonces, aquí estaríamos hablando más o menos de 6 años desde la ocurrencia del hecho para el delito de soborno y tal vez creo que son 12 años el de fraude procesal. No va a haber. ¿Sí? Está demorado. Muchísimo tiempo, tenemos falta tiempo de mucho. sobra, pero le digo otra cosa. El expresidente Álvaro Uribe era funcionario público en el momento de ocurrencia de los hechos. La prescripción se incrementa para los funcionarios públicos por el solo hecho de ser funcionarios públicos, de manera que a esto hay que sumarle esa condición de Sí, funcionarios porque, públicos. porque es un agravante prácticamente. Estamos sobrados, aquí no hay dilación con fines de buscar prescripciones. O sea, ni no hay, vencimientos no de hay. términos, eso no se puede interpretar Además, en porque es este que las víctimas aparecen desde la contraparte, ¿no? Además, Sí, fíjese. las víctimas aparecen de la contraparte, no aparecen de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, ¿no? Y yo creo que, pues, lo que sí hay que, y siempre lo hemos reconocido, y el país lo ha reconocido, es que el expresidente Álvaro Uribe, cada vez que lo llama la justicia, ahí se ha presentado, ahí está, nunca ha fallado a una audiencia, nunca ha fallado a una indagatoria, nunca ha fallado a la práctica de una prueba, ¿no? Es Entonces, pues él también es el más interesado en que esto se solucione rápido, ¿no? Yo creo que él hoy estaría como que pendiente de que hoy se supiera cuáles eran los argumentos de la Fiscalía para pedir esta preclusión a favor de el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero además, ¿sabe qué va a pasar? Porque ya tenemos claro que estamos en 22 de julio, o sea, ya este año ya prácticamente le faltan 4, porque ya llega el día de Brujitos y se acaba el año prácticamente, o sea que este año no va a terminar esta audiencia. Va para el año entrante, que es año electoral, ¿no, doctor Maher? Ya estamos en año Ya estamos en año electoral. época electoral. Ya estamos en Ya época empezó. electoral. Entonces se van a fundir las dos cosas así no se quieran. Sabemos que una cosa es el proceso penal y otra cosa es la campaña política, pero se van a cruzar, ¿no? Porque además está en este proceso el doctor Álvaro Uribe, pero está de contraparte el senador Iván Cepeda, ¿no? Que es un activo congresista de la oposición, ¿no? Sí, mire Florencio, ese tema es muy importante y para nosotros los actores del sistema, los abogados, es triste ver cómo hay casos en los que indefectiblemente hay que decir que la justicia es politizada, ¿sí? Sí. Y usted sabe que justamente uno de los atributos de la justicia es esa venda para dar a cada quien lo que corresponde. Y esos intereses políticos, esos fines políticos, esa exposición política, pues indudablemente termina permeando los procesos. Y eso es lo que a toda costa debe evitarse en este caso, que la juez resuelva como corresponde, que la juez aplique el derecho y que todos los actores, particularmente los encargados de la toma de decisiones, lo hagan alejados de cualquier consideración política, simplemente como corresponde, como lo ordena la ley, la Constitución y su calidad de funcionarios de la justicia, y es aplicar justicia, impartir justicia de forma imparcial, de forma objetiva y dar a cada quien lo que corresponde. Bueno, aquí también otra pregunta que nos hacen nuestros seguidores, doctor Maher, es, digamos que se resuelva esto el lunes. El doctor Gabriel Jaimes ya lee su escrito de preclusión y ahí ¿qué pasa? Bueno, el trámite es, si arranca el lunes finalmente la solicitud de preclusión, el doctor Jaimes debe argumentar y además probar por qué opera una u otra causal. Recuerde, Florencio, que la preclusión es sobre causales. Lo que corresponde en una solicitud de preclusión es que el fiscal pruebe una causal, la causal que le está invocando. O atipicidad o inexistencia del hecho seguramente será una de esas dos, ¿sí?, la que el fiscal va a utilizar. O el hecho no existió, o la conducta desplegada por el expresidente Uribe no constituye ningún delito. Sí. Atipicidad. ¿Listo? Cuando eso ocurre, corresponde el traslado a todas las partes intervinientes. Por eso la importancia de determinar quién es y quién no es víctima. Sí. Porque de esa petición del fiscal Jaimes se pronunciará primero el Ministerio Público,
luego cada una de las víctimas que sean acreditadas y finalmente la defensa. Además, con la posibilidad de cada uno de ellos de aportar pruebas, de aportar elementos para desvirtuar o inclusive para apoyar la solicitud del fiscal Jaimes. La defensa puede aportar elementos adicionales para reforzar esa solicitud o, por el contrario, los apoderados de víctimas pueden aportar elementos para refutarla, ¿sí? Entonces, fíjese que acá hay un pequeño debate Para que la jueza resuelva. Luego, todo eso se le entrega a la juez escucha y la juez toma una decisión. ¿Qué decisión? Una de dos, o precluye o no precluye la investigación. No tiene más opciones. No es más. No hay camino medio acá, ¿no? Así es. Y eso tiene recursos, ¿no? Esa decisión luego tiene recurso que seguramente va al tribunal. A nuevamente en el tribunal. En el tribunal y seguramente en la Corte Suprema de Justicia. No va a la Corte. Podría llegar a la Corte potencialmente. Cuando vaya al tribunal, esa decisión queda en firme. Pero usted sabe que la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales podría, siempre y cuando se den los presupuestos, interponerse ante esa decisión del tribunal. En ese caso, la acción de tutela la conoce la Corte Suprema. Sí, pero por otro camino no podría llegar a la Corte Suprema este proceso. No hay ninguna forma de que por vía de preclusión, que es lo que estamos en este momento resolviendo, el proceso llegue en el curso ordinario a la Corte Suprema de Justicia. Una acción de tutela sería lo único. Que terminaría en la Corte Constitucional, ¿no? Y que además esa acción de tutela tiene la posibilidad de ser en revisión en la Corte Constitucional. En revisión en la Corte Constitucional. Bueno, pues entonces para resumir, hoy prácticamente lo que ocurrió en esta audiencia es que aparece una nueva persona, un abogado que dice tener un poder de un sacerdote que hace 25 años desapareció y dice que es víctima y quiere pues dar a conocer sus puntos de vista y acá convertirse como víctima en este proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, porque este es un proceso únicamente contra el expresidente Álvaro Uribe, porque recordemos ayer en Focus Noticias transmitimos también la audiencia preparatoria de Diego Cadena, que era un abogado que estuvo durante un tiempo y que Álvaro Uribe le entregó poder para recoger estas pruebas supuestamente. Entonces, ese abogado ya está acusado por la fiscalía, ¿no? Por el doctor Daniel Hernández, quien es fiscal delegado en este caso. Ya él está en esta etapa de acusación de la etapa preparatoria de las pruebas. O sea que ese proceso sí va más adelantado, ¿no? Que es una cosa de todas formas que han sido procesos paralelos, pero ese sí ha ido mucho más adelante por parte de la fiscalía. Y ahí lo que se dice son los mismos delitos, soborno y fraude procesal, que es contra Cadena, Diego Cadena, y también su abogado socio de la oficina, que es Juan José Salazar. O sea, es contra los dos que supuestamente fueron los que recogieron estos testimonios y quienes, según algunas pruebas que tiene la fiscalía, estarían ofreciendo dinero para que estos ex paramilitares hablaran o cambiaran su versión a favor del expresidente Álvaro Uribe. Esa es realmente la historia de todo eso es lo que en este momento el doctor Gabriel Jaimes tendrá que resolver en esta audiencia de preclusión. Si realmente ese conocimiento que dice la fiscalía tener en el caso de Diego Cadena lo tuvo el expresidente Álvaro Uribe. Y lo que ha dicho en las indagatorias el expresidente Álvaro Uribe, no, yo contraté a Diego Cadena, era para que me recolectara unas pruebas, pero unas pruebas bien hechas, unas pruebas por encima de la mesa, no para que fuera y pagara por allá o ofreciera dinero. Es más, él dijo que le pagaba los honorarios a Diego Cadena y que se los iba a pagar con un lote en una urbanización que estaba, pues se iba a realizar, se iba a construir en Montería o en Córdoba. O sea que él contrató fue un abogado para recolectar pruebas y que no sabía que el otro estaba ofreciendo, y Diego Cadena también ha alegado de que él nunca ofreció dinero, que él lo que hizo fue de pronto hacer una labor humanitaria de donar 2, 3 millones de pesos porque una de estas personas de testigos estaba muy mal económicamente. Esa es la defensa a grosso modo que ha hecho el doctor Iván Cancino, quien es el abogado de Diego Cadena, ¿no? Mire, Florencio, lo importante de conocer de fondo
cuáles son los argumentos y la línea del fiscal Jaimes. Porque hay algo que la gente se pregunta y es, oiga, ¿por qué uno sí y otro no? ¿Sí? Y la línea que tome el fiscal Jaimes va a determinar indudablemente todas las investigaciones que están alrededor de este caso, ¿sí? Porque el fiscal Jaimes podría decir, por ejemplo, que los hechos sí ocurrieron, pero que el expresidente Álvaro Uribe Vélez no tuvo nada que ver. Una hipótesis. Sí. Puede decir que nunca hubo sobornos ni ofrecimientos a nadie, por ejemplo, segunda hipótesis. Entonces fíjese que la línea de hechos, las pruebas que el fiscal Jaimes aporte de esa línea de hechos, pues indudablemente va a tener unas implicaciones en todos los casos que se vienen surtiendo alrededor de este episodio del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, a eso estamos todos muy atentos, a esa expectativa es justamente la que queríamos hoy, porque por fin se fuese despejando un poco, para ver cuál va a ser esa línea que usted bien decía ahora, Florencio, se ha mantenido en absoluta reserva, sí, y que todos queremos. Eso hay que reconocérselo, realmente la seriedad en la fiscalía en este caso, sí, porque no se ha filtrado absolutamente nada. Llevamos ya como 3 meses después de que está escrita y no se ha filtrado una sola línea. Ocurre que siempre se filtran al menos algunos apartes, la parte esencial de estas diligencias, pero no ha ocurrido, y el doctor Gabriel Jaime, yo no sé a dónde ha tenido en qué caja fuerte tiene ese escrito de preclusión, ¿no? sí. Usted que fue fiscal, usted que fue asesor del despacho de la Fiscalía General de la Nación, eso realmente, ¿cómo se hace allá? Cuéntenos algo, porque usted llevó también casos importantes en la Fiscalía y pues nosotros los periodistas lo llevábamos todo el tiempo. Me imagino que había presión de muchos lados. Oiga, regáleme algo, deme algo, cuénteme algo. Y en este caso pues se ha mantenido en secreto, y usted también mantuvo muchos secretos en la Fiscalía, ¿no? Vea, Florencio, yo sí creo que esas investigaciones y en general todas las investigaciones deben mantenerse respetando la ley. Sí. Y hay algo que debe decirse, el sistema acusatorio, como usted lo decía, tiene una distinción con los otros modelos de enjuiciamiento criminal, especialmente el de la Ley 600, y es que no existe reserva. Con la Ley 1908, la Ley de Crimen Organizado del año 2018, sí, se incorporó una reserva. Esa ley incorporó una reserva a la Ley 906. Y la Corte Constitucional, en un pronunciamiento de constitucionalidad, declaró esa reserva condicionalmente exequible, en el entendido que solo aplica para casos en los que se investiguen grupos armados organizados o grupos delictivos organizados. Sí. Es decir, no existe reserva en la Ley 906, no hay una norma de reserva. Claro, sí se trata de información privilegiada. Sí. Y recuerde usted que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos delitos tanto para la violación de reserva como para, sí, la divulgación de información privilegiada. Los dos son delictivos, cada uno con su tipo penal. Sí. Entonces, temas de reserva en estricto sentido no existen en la Ley 906, pero sí hay información privilegiada. Pero en este caso, si yo como periodista le enviara al doctor Jaimes un derecho de petición diciéndole necesito que me entregue el escrito de preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe por derecho de petición, inclusive por tutela, ¿tendría que entregármelo? No porque es información privilegiada. Okay. Es información producto de una investigación, es información que afecta la intimidad de terceros, es información que está protegida. Pero no hay reserva, no existe violación de reserva. No hay delito, digamos, exacto, en el caso de que se filtre. Exacto, es que usted puede, por eso, por ejemplo, la Fiscalía en sus anuncios a veces entrega información. Sí. ¿Sí? Lo manejan por interés general. Por interés general. Ley 1908. Oiga, aquí el doctor Eduardo Cajicá, que tuvo que irse para la Corte Suprema de Justicia, me acaba de entregar, mire este libro tan interesante, mire, doctor Mayer. Manual de preguntas y respuestas, concurso y preparatorios. Esto es para los estudiantes, dice. Excelente. Del doctor Óscar Augusto Toro, quien es fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá, la doctora Cecilia Calderón Jiménez y el magistrado José María Armenta Fuentes, es magistrado del Tribunal Superior, del Tribunal de Cundinamarca, el doctor Armenta. Interesante este libro porque dice que es una guía práctica para concursos y preparatorios. Mire, doctor. Esto es para nuestros seguidores, ¿no? Y veo además, ¿quiénes manes están ahí? De todo tipo de normas. Es decir, es
de verdad un manual de preparación para los preparatorios. Oiga, para los preparatorios, toda la carrera de Derecho. ¿Qué es lo que le duele a uno estudiando Derecho? Presentar los preparatorios, ¿no? El temor. El temor, que llegue todo y que no lleguen los preparatorios, ¿no? Pero está muy, muy bien. Además, el doctor Oscar Toro es un experto en esto del derecho penal. Esto es para nuestros seguidores. Esto, por favor. Tengo también el peligro para la comunidad, un fin de detención preventiva incompatible con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. El peligro para la sociedad, este es del tema cuando los jueces y los fiscales también argumentan que una persona no puede quedar en libertad porque es un peligro para la sociedad. Y eso realmente, yo que me lo paso cubriendo audiencias judiciales, doctor Maher, y usted también que como abogado defensor, como litigante lo hace, pues realmente eso se volvió una frase de cajón, ¿no? Muchos jueces dicen, no, que es peligro y el peligro para la sociedad es todo, ¿cierto? Dice aquí la doctora Magda Lorena Belalcázar Revelo, está interesante, dice, el peligro para la comunidad, un fin de la detención preventiva incompatible con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Estudio preliminar del doctor José Joaquín Urbano Martínez. Conoce al doctor José Joaquín, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Externado de Colombia, fue profesor vivo en una especialización en el Externado de Derecho Procesal. Uno de los profesores más cuchillas que tiene el Externado, mi amigo José Joaquín Urbano Martínez, de Pasto, él, muy buen profesor, muy buen magistrado. Sí. Fue el que llevó el caso de Colmenares en la última parte, en el caso de una de las personas que estaban involucradas ahí. Él después se declaró impedido en lo de Laura Moreno y Jessy Quintero, pero fue uno de los que tomó una determinación importante, muy importante. Este libro es el estudio preliminar hecho por el doctor José Joaquín Urbano. Otro de estos 3 libros, pero entonces vamos a hacer una cosa, doctor Maher Abuchihat. Vamos a dar un teléfono, que es el teléfono de Focus Noticias, para que nuestros seguidores nos escriban ahí quién está interesado en llevarse el libro. Claro. Anoten ahí, por favor, 313-337-4883. 313-337-4883. Ese es nuestro WhatsApp de Focus Noticias. Ahí lo atenderá Laura Moreno, nuestra periodista de Focus Noticias, y también Angie Amaya, quienes nos acompañan en esta transmisión en directo de Focus Noticias. Y dice, bueno, estoy interesado, y pues aquí el doctor Eduardo, antes de irse, nos dejó estos 3 libros: El peligro para la comunidad, Dolo y Derecho Disciplinario, para los que les interese el derecho disciplinario, el doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló y la doctora María Marta Gómez Barranco. Y que yo creo que es una joya de la corona, ¿no? ¿Cuál se llevaría usted, doctor Sila? A mí me gusta del peligro para la comunidad. Es muy interesante, ¿no? Tema muy actual y muy bueno para litigar. Yo creo que, sobre todo para la defensa, ¿no? Para los litigantes. A propósito de la mención al magistrado José Joaquín, sacó una decisión en el sentido de ese libro. Una decisión que es bien importante. ¿En qué caso? No recuerdo el caso, es de algún aforado constitucional, tal vez algún gobernador, pero ¿qué es lo importante de esa decisión, Florencio? El magistrado dijo que ese criterio de peligro para la comunidad es un criterio que es incompatible, el título del libro, con los criterios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que argumenta acá? Que usted no puede privar a una persona de su libertad bajo el criterio de peligro para la comunidad. Eso es lo que dice en últimas el fallo, y seguramente ese es el sentido del texto. Porque todo se convierte en peligro para la sociedad. Claro, ¿sí? Cualquier cosa. Toda, entonces, no, peligro, pero además es que los jueces y a veces los fiscales no lo argumentan. Dice, que puede causarle un peligro a la sociedad, pero no está demostrado, no hay pruebas para decir, es que señor. Realmente lo que pasa es que pues, el derecho penal colombiano desde sus inicios ha sido muy carcelero, ¿no? Y aquí a la gente le gusta que todo el mundo vaya a la cárcel, y por eso el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, todos los días se lo pasa visitando cárceles y tratando de
deshacinar las cárceles, pero va a ser muy difícil porque mientras que saca 100 personas de la cárcel o las manda para otras, los jueces están metiendo a todo mundo por cualquier cosa. Pues vemos los casos de los que se roban un chocolate en un supermercado y van para la cárcel, todo el mundo para la cárcel. Realmente aquí tenemos esa visión, ¿no? De ser un país carcelero, de ser un país que únicamente creen, pues también por la desconfianza en la justicia, que lo único que sirve es la cárcel, ¿no? Eso es, Florencio, una tendencia creciente en el mundo. Eso no es de Colombia. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay otros tipos de penas, ¿no? Pero usted ve en Europa, en España, por ejemplo, usted ve en Latinoamérica en general, va a encontrar que el legislador siempre busca solucionar las problemáticas sociales con cárcel. Sí, con el derecho penal. El derecho penal soluciona todo, ¿no? Entonces es un problema. Hay casos que lo ameritan y eso no hay que desconocer, Florencio, porque el crimen hay que castigarlo, ¿sí? Lo que es importante es seleccionar muy bien qué es suficiente castigarlo con un mecanismo distinto al derecho penal y qué se amerita de verdad que intervenga el derecho penal. Sí, yo creo que eso, lo que pasa es que para la sociedad y sobre todo para la sociedad nuestra, que nos hemos acostumbrado a que todo se soluciona con cárcel, entonces eso no nos gusta que una persona que diga, bueno, es que le dio 3 puñaladas a otro por robarlo, entonces dice, bueno, no, eso son lesiones personales o un hurto agravado, pero realmente no quería matarlo, entonces váyase para domiciliaria. Y entonces empiece, pero quieren también que todo el mundo vaya para la cárcel. Por ejemplo, ese es un tema también que hay que discutirlo. Hay muchas personas por alimentos que están en la cárcel, o sea, porque no le dan los alimentos a sus hijos, pero los meten a la cárcel y si en la calle cuando trabajan no le dan alimentos a los hijos, mucho menos en una cárcel. Entonces, esas son cosas que se resuelven de otra forma. Pasa en Estados Unidos, pasa también en Europa. Es que a usted le embargan las cuentas, si tiene una casa se la embargan, si va a trabajar le exigen que no tenga ningún problema, si va a votar, si va a sacar el pase. Hay otras formas también de presionar para que la gente cumpla sus deberes, ¿no? No necesariamente la cárcel. Mire muy a propósito, Florencio, de eso que usted menciona, acaba de ser sancionada una ley para padres morosos. No sé si tuvo la oportunidad de verlo. Sí, claro. Y las medidas que allí se expresan, entre otras, por ejemplo, está la imposibilidad o la prohibición de contratar con el Estado al padre moroso, reporte en centrales de riesgo. Son medidas de otro tipo que seguramente sí van a tener un efecto en ese padre que quiere injustificadamente dejar de suministrar alimentos a su hijo y que lo va a presionar para que lo haga. Hoy Datacrédito es más peligroso que la fiscalía, ¿no? Tiene más miedo a Datacrédito que a la fiscalía, que a la policía, que a la policía. Correcto. Entonces, por favor, mire, escriban al WhatsApp 313-337-4883. El doctor Eduardo Cajicá, el gerente de ediciones Nueva Jurídica, les hará llegar uno de estos 3 libros a su dirección, a la oficina, al apartamento. Ojalá, por ejemplo, doctor, de manual de preguntas y respuestas, sea para un estudiante, sea para algún estudiante, ojalá bien brillante de derecho, porque le va a servir muchísimo, es muy práctico. Y creo que también para los que están presentándose o se van a presentar a concursos de jueces, de fiscales, de procuradores, porque en eso se ha especializado Ediciones Nueva Jurídica, es en hacer unos cursos que los está haciendo y que lo pueden conseguir en la página de Ediciones Nuevas Jurídicas para preparación precisamente de jueces, con muy buenos profesores, con muy buenos docentes para que ellos se preparen. Entonces, oiga, pues en resumen, resumamos para ya dejar a nuestros seguidores que vayan a almorzar, doctor Maher, agradeciéndole de antemano todo este esfuerzo que usted hace de dejar su oficina abandonada una mañana para venirnos a acompañar en Foco Noticias, pero quiero que lo tengamos porque realmente me ha gustado esta conversación jurídica con usted. Sobre todo, hay muy buenos comentarios, mire, me están diciendo aquí, nuestra asistente nos está diciendo que muy buenos comentarios del doctor Maher, que lo volvamos a tener. Entonces, Maher Abuchijat, usted está dedicado al litigio, ¿no? Sí, señor. La academia, como siempre, nunca la he dejado. El litigio también, lo penal, disciplinario y fiscal. Y la consultoría, que tal vez es
es un poco mi fuerte junto con el litigio, pues toda la vida he estado en eso. Entonces estoy nuevamente, después de mi paso por la Fiscalía, en el ejercicio de la consultoría, la asesoría y el litigio. ¿En penal o es integral la oficina? No, penal. Somos penalistas con disciplinario y responsabilidad fiscal, que normalmente es muy relacionado por las temáticas que se manejan en el derecho penal, particularmente sobre funcionarios públicos. ¿La página web cuál es? Es www.abushihadfajardo.com. Abuchihad, ya se aprendieron el apellido, Abuchihad, el doctor Maher Abuchihad. ¿Ese nombre y ese apellido árabe? Árabe, Florencio. Mi padre es árabe y mi papá es palestino nacionalizado jordano, pero más colombiano que usted y yo juntos. Sí. Además hincha de Santa Fe y vive en Bogotá. Todos los palestinos son hinchas de Santa Fe. El doctor Jaime Salén, ¿se acuerda? Que era palestino, que tenía almacenes de tela en el centro y una comunidad, eran muy hinchas también de Santa Fe, recuerdo. Él es absolutamente hincha de Santa Fe, dice Santafecito lindo. Santafecito lindo. Es palestino, vino de Palestina. Nació en Palestina. ¿Y llegó aquí de cuántos años? Se radicaron en Jordania, pues producto del conflicto, están radicados en Jordania. Y vino muy joven, terminó su colegio, vino acá, hizo su universidad, él es arquitecto graduado en Colombia, y se enamoró de colombiana, mi mamá, y se quedó. Usted entonces tiene doble nacionalidad, Yo por supuesto. Soy colombiano y jordano, tengo pasaporte colombiano y pasaporte jordano. Jordano, y ya va. No, pero sí ha ido, claro. No, ni siquiera. No conoce. Nunca he ido. Nunca he ido a Jordania. Es interesante. Maher Abuchihad es la oficina el pool de abogados del doctor Maher para cualquier consulta, porque también me imagino que me dice usted que tiene un manejo de redes y un manejo también de página web, donde también pueden hacer consultas virtuales, ¿no? Nos encuentran siempre con Abushihad Fajardo en redes sociales. Está de socio usted con el doctor Fajardo, que es otro penalista destacado, ¿no? Muy bueno, lo he visto en muchas audiencias, una persona muy seria, un abogado, un litigante muy serio, brillante, de la nueva generación, muy joven, de la nueva generación. Él creo que es de la Javeriana o del Externado. Rosarista. Usted también todos. Es rosarista, usted es de esa línea del doctor Bernate, del doctor Juan Carlos Forero. El doctor Cintura, claro, el profesor Cintura, claro. Y además, claro. Gran maestro. Claro. Oiga, no, pues agradecido con usted, doctor Maher Abuchihad, pero sobre todo con nuestros seguidores. Mire que nos están acompañando hace cuánto que terminó la audiencia y aquí siguen. Siguen subiendo, como que no nos va a tocar irnos, doctor, mire, siguen subiendo. 31 personas todavía nos están viendo, pero además en las vistas, ahorita que terminemos la transmisión, sé que nos fue muy bien en esta transmisión, como siempre, agradecimiento a todos, pero sobre todo que se suscriban, que activen la campanita, no se les olvide la campanita, cuéntenle a sus alumnos, porque sé que nos ven muchos profesores de Derecho sobre todo, cuéntenle mire que hay un canal que se llama Focus Noticias, que ahí aprenden mucho Derecho, porque realmente lo que se aprende en Derecho es viendo audiencias, ¿no? Y asistiendo a audiencias. En la clase los profesores pues cuentan como todo, como pasa como pasa en medicina. En el salón de clases se ve mucho, pero los alumnos realmente lo que se conoce, lo que se sabe, lo que se aprende es en el quirófano, ¿no? Y en haciendo las cosas, ¿no? Y así pasa con estas audiencias, ¿no? Y mire, Florencio, que el sistema acusatorio tiene esa ventaja, esa bondad. Los estudiantes quieren ver audiencias. Sí. Y una forma de ver audiencias, además reales, en tiempo real, de casos actuales, es el sistema acusatorio y, por supuesto, Focus Noticias. Especializado. Es el único canal en Colombia, doctor, especializado en transmisión diaria de audiencias judiciales y de debates políticos y todo lo del Congreso de la República, pero estamos muy encaminados, muy especializados en transmitir audiencias judiciales. Todos los días estamos transmitiendo y pues los muchachos que estudian Derecho, los jóvenes que estudian Derecho, aquí pueden, porque se dan cuenta que es una audiencia de preclusión, que es una audiencia de imputación, transmitimos las de la Corte Suprema de Justicia también de juzgamiento, transmitimos también las de la Justicia Especial para la Paz,
las de la JEP, todos de los falsos positivos, los del secuestro, todas las estamos transmitiendo aquí en Focus Noticias, pero además no solo como las transmitimos en directo, las encuentran, ustedes entran aquí a YouTube, Focus Noticias, y ahí las encuentran absolutamente todas. Y si ustedes están interesados en alguna audiencia, así no sea de Bogotá, que quieran ustedes que nosotros la transmitamos, solamente nos dicen en el WhatsApp 313-337-4883, nos escriben y tal día, usted cuando tenga una audiencia, doctor, tenga un caso importante, nos escribe, se comunican con nosotros y nosotros transmitimos esa audiencia porque tendrán alguna relevancia a nivel nacional o a nivel local o a nivel departamental. Realmente eso es lo que queremos. Esto es un trabajo periodístico, pero además un trabajo de índole social para que la gente se acerque más a todo lo que es la justicia. Realmente la gente a veces dice, es que yo no confío en la justicia, pero muchas veces la ciudadanía no la conoce y no funciona, no sabe cómo funciona. Lo que ha pasado hoy en esta audiencia de preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez es que la gente dice, pero ¿por qué los alargan tanto? ¿Y por qué los jueces hacen esto? ¿Por qué los fiscales? Pero realmente ese es el procedimiento y ese es el proceso penal, ¿no? Sí, Florencio, hay que entenderlo, hay que conocerlo para poder explicar sin prejuzgar, sin emitir opiniones mezquinas. Sí. Hay que conocer el proceso. Hay decisiones que la ciudadanía y la comunidad no entienden. No entienden, pero sí. que tienen una justificación, es la estructura y la gente nunca se pone en el papel del procesado. Yo sé que siempre pensamos que el procesado es un delincuente, Sí. pero cualquiera puede ser procesado. El que un día vaya conduciendo su vehículo Y se le atravese a alguien. atropelle a alguien y lo mate, pasa a ser un indiciado, Sí. es decir, es un procesado. Entonces es importante que todos lo conozcamos y que entendamos las decisiones, la razón de ser. Algunas las compartiremos, otras las cuestionaremos, pero bueno, ese es el sistema y para eso se crean unas estructuras, unos mecanismos que permiten justamente tener control. Bueno, doctor Maher, muchas gracias. Maher Abuchijat, de Abuchijat Fajardo Asociados, abogados litigantes. Muchas gracias por acompañarnos durante toda esta mañana aquí en Focus Noticias. Pero ustedes, por favor, que tengan buena tarde, que tengan buen almuerzo. Lunes, no se le olvide, lunes 8 de la mañana quedó la audiencia. El lunes 8 de la mañana, ¿sí? El lunes. El lunes, Hay que verificar en nuestras la hora. promociones les estaremos verificando la hora porque también ocurre en esto, es que tienen que ponerse todas las partes de acuerdo porque algunos abogados y algunos fiscales o el fiscal o el procurador tiene otra audiencia, tienen que mirar sus agendas para poder decir la hora, pero generalmente las están programando a las 8 de la mañana. Entonces el próximo lunes estaremos... ¿Me acompaña, doctor, el próximo lunes? Florencio, no puedo. Déjeme decirle, tengo viaje, sino con todo el gusto. Yo estuve feliz hoy acompañándolo, comentando, me apasiona esto, pero después vendré, seguro que sí, no me olvide. Muchas gracias. No, le estaremos invitando en Focus Noticias. Un agradecimiento a Hernando, nuestro productor, nuestro camarógrafo, también a Laura Moreno, también a Angie Amaya, nuestras periodistas de Focus Noticias. Muchas gracias por habernos aquí seguido durante toda la mañana. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por compartir todos los enlaces, los links de Focus Noticias y pues los esperamos para el próximo lunes seguir con esta audiencia, pero no se les olvide, estén cada rato siguiéndonos en nuestras redes sociales, que ahí estaremos les informando de primera mano todo lo que ocurra en el mundo judicial, en el mundo político, en el mundo de las noticias en Colombia. Entonces, muchas gracias, doctor, feliz día y aquí lo estaremos esperando para una próxima oportunidad. Gracias, Florencio, y un saludo para todos allá en sus casas y un feliz día. Muchas gracias, soy Florencio Sánchez de Focus Noticias. Permiso.